luz brillará. Ha sido la luz desde el principio, nada cambiará tu eterna bondad. Dejaste tu gloria, cambiaste mi historia, sufriste el dolor por la humanidad. Canta aleluya, canta aleluya, por su eterno amor. Ven a adorarlo, ven a exaltarlo. Canta aleluya, al mundo la luz. Aquí la luz en un pesebre nació para dar su vida por mí. Rey de los cielos, la muerte ha vencido y el precio pagado por mi salvación. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, por su eterno amor. Ven a adorarlo, ven a exaltarlo. Canta aleluya, al mundo la luz. La luz va a llegar pronto, con poder vendrá y nos rescatará. Vendrán las nubes con toda su gloria y él reinará por la eternidad, por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, por su eterno amor. Ven a adorarlo, ven a exaltarlo. Canta aleluya, al mundo la luz. Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo discipulado, a una nueva enseñanza. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Primeramente quiero darle gracias a mis pastores, quienes me han dado la oportunidad de poder dar esta enseñanza. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios también ocupa a nuestro pastor y él sabe a quién expone, sobre todo el Espíritu Santo. Entonces muchas gracias, pastores, por la confianza y por este tiempo que me dan de poder compartir la palabra de Dios. También en esta hermosa noche quiero agradecerle a nuestro Padre, primeramente porque Él es bueno, Él es grande en misericordia. Y pues vamos a hacer una pequeña oración, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable el día de hoy.
Padre Celestial, te doy gracias primeramente por esta gran oportunidad que tú me permites de poder compartir y, si fuere posible, de impartir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas sabiduría, conocimiento a cada uno de mis hermanos, traigas revelación a su espíritu en el nombre de Jesús, para que tú seas el que nos hable. Como escrito está, tu espíritu le habla a nuestro espíritu y conforta a nuestro ser. Queremos en esta hora que tú seas el que nos hable, el que nos ayude a entender tu palabra y el que redarguya nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, sé tú el que tome el control. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Tu nombre sea glorificado y exaltado. Amén y amén. El tema de hoy que vamos a tratar es, ¿será posible hacer un inventario de uno mismo? Exactamente. En estos 6 días se termina el 2024. Y es que por estas fechas, la mayoría de nosotros comenzamos a hacer un pequeño inventario de todas las cosas buenas que hemos hecho y de algunas que nos faltaron por hacer. ¿Me podrías acompañar al libro de Salmos, capítulo 19, del versículo 12 al 14? Y dice así: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. El salmista David intentó practicar detalladamente este inventario. Sin embargo, se da cuenta que no es posible, ¿verdad? Porque desde el principio dice, ¿quién podrá o cómo ser conscientes de nuestros propios errores? Entonces nos damos cuenta que no es posible poder hacer este pequeño inventario. El salmista David nos hace hincapié de que no es posible. Sin embargo, hay factores que sí nos impiden poder hacer este tipo de prácticas. Sin embargo, el primero dice que no podemos hacer un inventario propio debido al pecado o al crecimiento silencioso del pecado, inconsciente también de nuestro corazón. Si hemos dejado que algún pecado eche raíces en nuestro corazón, quizá ese pecado sea pequeño, poco a poco va a ir creciendo, sigilosamente, silenciosamente e inclusive inconscientemente, hasta que hayamos perdido el control. Cuando nosotros dejamos que este pequeño pecado comience a crecer dentro de nosotros, puede pasar que crezca tanto que tome el control de nuestra propia carne. Si bien es cierto, hermanos, es que somos aún incapaces de poder juzgarnos a nosotros mismos, de poder hacer un inventario detallado de nosotros mismos. En primera de Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, un solo pecado puede echar a perder todo lo bueno. Es posible, hermanos, que este pecado nos haga perder muchas de las cosas o paralice muchas de las cosas que Dios ha depositado en nuestras vidas. Un ejemplo que yo les quisiera dar es que hay personas que leen mucho la palabra de Dios, lo cual no está mal. Sin embargo, llega en un momento en donde nos afanamos demasiado en descubrir, en saber fechas, en saber lugares que nos gusta, nos agrada. Sin embargo, si volvemos al principio de la palabra, dice que la palabra mata. Entonces, inconscientemente podemos llegar a crear ese pequeño pecado de olvidarnos del que ha dado la palabra
y amemos tanto la palabra que nos olvidemos de aquel que da la palabra o del que escribió esta palabra. Entonces, llega tanto esto sigilosamente que no nos damos cuenta que llega en un momento en donde alguno de nuestros hermanos, puede cometer errores, se puede equivocar, a lo mejor ya lo practicó, su error ya fue prácticamente durante 10 años y uno dice, es que no va conforme a la palabra de Dios. Es que dice cosas que no están escritas conforme a la palabra de Dios o habla cosas que él así le entiende, que él así interpreta, pero la palabra de Dios no es correcta como él lo dice, como ella lo expresa, etc. O acciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Si bien es cierto, es que hay muchas acciones que no van conforme a la palabra de Dios, inclusive la de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es un pequeño pecado que no nos damos cuenta y comenzamos a juzgar y comenzamos a criticar y ese pecado ya está creciendo. Está creciendo, está creciendo. Hay inclusive personas que llegan a decir que son tan celosos de la palabra de Dios, pero tan celosos que critican con tanto celo, que murmuran con tanto celo. Porque pusieron a esas personas, porque a esta persona la ponen a predicar, si no sabe, si no es consciente, si no vive la palabra de Dios. O sea, son tan amantes de la palabra, pero tan amantes que se volvieron juzgadores de otros hermanos. Cuando la palabra de Dios, si nosotros alineamos esas acciones conforme a la palabra de Dios, Dios dice que de aquellos que vemos que están caídos, dice que con tu don, hermano, y con tu talento tú edificas a la iglesia. ¿Qué don tienes? Dios te ha revelado la vida de alguno de los hermanos y te pones a orar por ellos. Tal vez has intentado exhortarles y como dice la palabra de Dios, y lo hemos dicho muchos, exhorta al necio y te odiará. Y con eso paralizamos nosotros el edificar con nuestro don. Cuando pudiéramos, está bien, no me hizo caso. Señor, tu palabra dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. Si yo me viera en tal situación, ¿me abandonaría? Si viera a algún familiar que amo mucho y lo viera en la misma condición y en la misma situación, ¿lo abandonaría yo? De ninguna manera. No, yo oraría por esa persona, ayunaría por esa persona, Hay mucha gente aquí de la iglesia, hay muchos hermanos que oran, que interceden, que ayunan por sus propios familiares, pero se vuelven tan amantes del ayuno, tan amantes de la oración, que se olvidaron de quién los mandó a orar, de quién les enseñó a orar, de quién les dio los dones y los talentos, que volvemos a ese mal o hacemos crecer ese pecado silencioso, porque emanó desde ahí, desde que me afané, desde que yo pensé, que desde mi perspectiva. Cuando hay algo que me impresiona en Salmos 32:5 y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi corazón. Primera cosa es que debemos de confesar nuestro pecado. Tal vez sí, como el salmista David dijo, somos inconscientes, pero por eso existe el día y la noche para podernos arrepentir aún de lo que no somos conscientes. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí hay dos factores, hermanos, y es que cuando uno es esclavo del pecado, mueren muchas cosas. Pregúntate, yo que oro, yo que ayuno, yo que leo la palabra de Dios, ¿por qué no hay vida en mi matrimonio? ¿Por qué no hay vida en mi familia? ¿Por qué no hay vida en mi ministerio? Hay un pecado silencioso, hermano, que no lo hemos discernido, que no lo hemos visto, que fue tan silencioso que actualmente no sabemos cuál sea ese pecado. Y dice, o sea la obediencia para justicia. O sea, hay situaciones que nos delatan que hay un pecado oculto y hay acciones que demuestran que hay pecado oculto y que mata ciertas cosas que Dios nos ha dado. Pero también hay acciones por obediencia que van a traer justicia a nuestra casa. Es un fruto, en pocas palabras, pudiéramos entenderlo así. También el apóstol Pablo dice que no nos jactemos de si sabemos o no sabemos juzgar.
Si no sabemos cómo podremos juzgar a nuestro hermano si nosotros mismos no nos juzgamos. Aunque lo correcto no es juzgarnos, si no hay circunstancias, pero si yo no soy consciente de mi propio pecado silencioso, ¿por qué he de criticar, de murmurar, de odiar a mi prójimo? ¿Verdad? Entonces, hasta ahí vamos con el punto número 1. Punto número 2, ¿por qué no podemos hacer un inventario propio? Porque el bien y el mal, dice, se debaten dentro de nosotros. Gálatas 5:16 nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu dice que es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. El apóstol Pablo nos habla de que hay un deseo de la carne y que éste pelea contra el espíritu. Viceversa, el espíritu pelea contra la carne. Si somos cristianos, hermanos, si somos hijos de Dios, si somos coherederos de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Sin embargo, el hombre viejo aún sigue tratando de dominarnos. Y esto es algo, hermanos, que como nos los ha dicho nuestro Dios durante muchos domingos, siempre lo vamos a tener. Es una lucha constante, hermanos. Entonces, esto también lo podemos ver también con algunos santos de la Biblia, como pudo haber sido Job, un claro ejemplo también David y otro Pedro, etc. El bien y el mal están entremezclados irremediablemente dentro de nosotros. Ahora, hermanos, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. El hecho, hermanos, de que haya una pelea entre la carne y el espíritu no significa, hermanos, que vamos a estar pecando consciente o conscientemente, o que lo vamos a tomar como una justificación para estar pecando constantemente. Ay, es que mi carne me ganó. Ay, es que mi carne me ganó. Por ejemplo, yo lo veo de esta manera. Te puede pasar, por alguna razón, que te salga el criticar a alguien. Aunque también escrito está, de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, ¿qué practicamos, verdad? Pero supongamos que se te salió hablar mal, mirar mal a alguien, hacer una acción incorrecta, que fuiste culpable. Y dijiste tú, se me salió la carne, Señor, perdóname. Pero tú sabes dentro de tu corazón que no fue así. A lo mejor te encontraste con el hermano que no te caía bien, con alguien con el cual tienes roces. ¿Y qué hiciste? Ay, ya lo voy a ver, mejor lo evado. No lo veo, haré como que no lo veo, haré como que no lo escucho. Y el otro hermano, pues, como también vive en el espíritu, no es cierto, vive también en la carne, ¿qué pasa? Siente tu rechazo y dice, bueno, el hermano no me quiere, pues yo tampoco. Y te evade. Pero estás siendo consciente de tu pecado. Y dijiste a lo mejor en tu oración, Señor, es que lo hice inconscientemente, es que mi carne peleó contra el espíritu. Aquí hay un punto muy importante, y es que si bien es cierto, cuando habla de una pelea entre el espíritu y la carne, yo me pongo a pensar, si esto es cierto cuando nosotros tenemos luchas constantes con nuestra carne, es que también hay una lucha con el espíritu. A lo mejor me voy a encontrar con esa persona que no me cae bien. Señor, ayúdame. Ahí está el espíritu. Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en ti que me fortaleces. Voy y lo voy a saludar. Y tu carne te dice, no, pero recuerda lo que te hizo anteriormente, el año pasado, hace 5 años. Y acuérdate el acumulo que te hizo hace 2 años. Y apenas hace unos meses. Y acumulaste todo ese rencor, tal vez todo ese mal que te hizo ese hermano. Y ahí está tu carne diciéndote, no lo perdones, no le hables, no lo saludes, no ores por él. Él ya sabe lo que hace, él es consciente, él también escucha la palabra igual que tú. No, tú no hagas nada. Pero aquí aparece también el espíritu. No, tu palabra dice, Señor, que cada vez que yo me acerco a ti, tú me perdonas porque yo he perdonado a mi hermano, a mi prójimo. No, Señor, lo voy a volver a intentar. Y tu carne te dice, no, porque recuerda que la otra vez te puso caras. Y el espíritu dice, no, Señor, porque tu palabra dice que tanto a él lo redimiste como a mí, Señor.
Y tu carne te dice, no, que no lo perdones, porque acuérdate que si lo saludas te va a volver a poner una cara y te vas a enojar y te va a doler y esto y lo otro. Y el Espíritu dice, Señor, pero tu palabra dice que esto es lo que a ti te agrada, que nosotros estemos unidos, que estemos en amor. Hace rato, no sé, a lo mejor el Espíritu de Dios también te recuerda o escuchaste la predicación saliendo y te dice que te habló del amor, del perdón. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? No, Señor, tu palabra dice, voy y lo hago. Esa es una pelea, hermanos, esa es una lucha, esa es una confrontación entre la carne y el espíritu. Esa es la pelea de la cual habla, aún inclusive con los jovencitos, ¿no? Pasa una muchacha muy guapa, un muchacho muy guapo, y tú dices, wow, no, Señor, tu palabra dice que guarde sobre todas las cosas mi corazón, que guarde, Señor, mis ojos. Cuidaré mis ojos, Señor, porque mis ojos son para ti. Ahí hay una lucha. Pero si eres de los que pasa la jovencita, que pasa el jovencito, y lo miras y no te detienes y eres consciente, entonces eso no es una lucha, hermano. O chicos, eso se le llama práctica. Por eso dije que abro un paréntesis, para que no confundamos esta lucha y lo agarremos como justificación para lo que practicamos constantemente. Eso no es correcto delante de nuestro Dios. Y no te lo digo, no te lo comento con el afán de ofenderte, sino con el afán de que seas más consciente de lo que tratas de justificar. Porque hay muchos hermanos inclusive que usan la palabra de Dios para justificarse y tomar acciones incorrectas, como lo que comentaba hace ratito. ¿Qué decíamos? Él ya conoce. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? Ya predica, él ya sabe. La palabra de Dios dice que yo vaya y confronte, que yo vaya y exhorte. Hermano, cuando hacemos este tipo de acciones, la palabra también de Dios dice que cuando tú vas a ir a exhortar a un hermano, es porque tú también estás viviendo la palabra de Dios. Es porque eres un ejemplo, hermano. Y estoy 100% segura que esa persona no te lo va a recibir solo como exhortación, sino como palabra de Dios directo a su vida. Esa es la verdadera exhortación que deberíamos de hacerlo, y no para tumbarnos o para derribarnos entre nosotros mismos, sino para fortalecer el cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera exhortación. Ahí tú sabes que esa palabra proviene de Dios y Dios te está utilizando porque esa palabra levantó a tu hermano, porque esa oración restauró a tu hermano, porque ese ayuno también hizo que el Espíritu de Dios volviera a quebrantar el corazón de tu hermano. Ahí es donde nos damos cuenta que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios y que estamos usando la palabra de Dios adecuadamente. Toda la palabra de Dios dice que siempre tendrá fruto, nunca va a volver vacía. ¿Cómo sabemos entonces nosotros que al hablar, que al exhortar, que al dar un consejo realmente proviene de Dios y que yo mismo soy portadora o portador de esa palabra? Cuando veo la edificación de mi hermano, de mi prójimo. Inclusive, hermanos, no es que solapemos el pecado de los hermanos, sino que oramos por ellos. Y eso no significa que, ya lo hiciste una vez, no haré nada por ti. No. O no lo voy a juzgar, porque pues ya me dijeron que no hay que juzgar, pues ya me dijeron que no hay que ver, hay que hacer como que no vemos. No. Estoy diciendo que si vemos este mal en nuestra propia iglesia o en nuestra casa, o en nuestra familia, es necesario, hermanos, levantarnos por amor a Dios para con nuestros hermanos, utilizar los dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es una pelea, en pocas palabras, de el bien y el mal que mora dentro de nosotros. El tercer motivo por el cual nosotros no podemos hacer un inventario propio es que debido a los estándares deficientes de nuestro propio juicio moral, no lo podemos hacer. Somos muy propensos, hermanos, a engañarnos al pensar que nuestra propia conciencia puede ser una guía segura. Sin embargo, esto no es cierto. Estuve leyendo una parte del Nuevo Testamento con el apóstol Pablo cuando les escribe a los Corintios, y en 1 Corintios 6:5 dice:
para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. La primera cosa que yo detecto, hermanos, es que podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que tenemos una buena conciencia. Lo que decía hace rato, pensar que yo tengo una buena conciencia o que alguien tiene una buena conciencia, podemos tender a juzgar a nuestros prójimos. Sin embargo, el apóstol Pablo, considerando, hermanos, si ustedes se sintieron identificados con el primer punto, con el segundo punto, entendemos, hermanos, que al no vivir conforme al Espíritu y tener pecados silenciosos, puede provocar un mal juicio, enlazado también con una mala conciencia o una conciencia engañosa. Yo puedo pensar que estoy bien, sin embargo, no es correcto que yo esté bien. Ahora, cuando nosotros nos engañamos y pensamos que tenemos un juicio moral, porque lo que decía hace rato, ¿no? Porque yo leo la palabra de Dios, porque yo oro, porque yo interpreto sueños a lo mejor, porque yo tengo sueños, porque a mí el Señor cómo me usa para la exhortación con mi familia. Porque yo cuando hablo de la palabra de Dios, el Señor me usa en gran manera. No, yo porto una sabiduría que nadie me gana. Es una exageración, pero realmente, hermanos, no está lejos de la realidad. Entonces, como yo pienso que estoy bien, que oro, que hago ciertas cosas, pues entonces mi conciencia está libre, está limpia y puedo juzgar de manera equivocada. Puedo inclusive no ver las buenas obras que yo he realizado, o a lo mejor puedo exagerar con las buenas obras que he realizado, ¿verdad? Entonces, esto el apóstol Pablo nos dice, tengan cuidado. Si ya te sentiste identificado con la primera, que tienes un pecado silencioso y que ya medio lo viste, 2, que ya te diste cuenta que te gana más la práctica que la lucha entre la carne y el espíritu, y 3, considerabas que tenías una limpia conciencia, pues el apóstol Pablo dice, no te jactes, no te mientas, no te engañes a ti mismo pensando que tienes una limpia conciencia. Y ahora tiendas a juzgar tus propios hechos y digas, no es que yo sí fui bueno en esto, no es que yo sí hice esto o aquello bueno. Se me viene a la mente ahorita un ejemplo, ¿no? De que es que yo sí aporto dinero en la casa, soy buen hijo. No, es que yo sí llevo a mi mamá al médico, soy buena hija. No, es que yo con mis hermanos, no, yo siempre pongo para la comida, yo siempre les invito. Soy buena hija, tengo buenas obras. Estoy libre, hago buenas acciones. Sin embargo, hermanos, pensamos que estamos bien, ¿no? Conscientemente. Pero a lo mejor no eres consciente y hay acciones o expresiones más bien de tu rostro, de tu cuerpo, que hacen entender otra cosa. A lo mejor está tu cuñada, la que no te cae bien, tu concuño, tu cuñado, una tía, unos primos, pero tú no eres consciente muchas veces de tus acciones, pero ellos sí, porque ellos ya lo vieron. Entonces tú dices, no, yo no tengo nada contra nadie. Y para reservarme y no pecar contra mi prójimo, entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a hablarles, no me voy a reír, no nada, para no pecar, porque quiero mantener mi conciencia limpia. Hermanos, pues la palabra de Dios nos dice que no, que esto no es así. Ahora, hay otro ejemplo que nos da la Biblia, y esto es también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pensaba, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo. Saulo pensaba que estaba bien. Saulo pensaba que tenía buena conciencia, un gran conocimiento. Por eso agarraba a los cristianos, porque decía, ¿estos qué?
¿Cómo es que Dios pudo escogerlos, no? Alguien pudiera decir lo mismo de su prójimo. ¿Cómo es que Dios utiliza a esta mujer si es bien, no sé, chismosa? Yo siempre veo que anda criticando a todos. ¿Cómo escogió a esta mujer que tiene este carácter, que no tiene la madurez? O a este hombre que se la pasa haciendo desastre, ¿no? El apóstol Pablo pudo haber dicho eso de los cristianos. Y dijo de sí mismo, si yo tengo conocimiento, estoy preparado, estoy capacitado. ¿Por qué a mí Dios no me escogió? Lo que muchos cristianos, a lo mejor, ¿verdad? Igual y no pasa. Lo que muchos cristianos pueden decir, ¿por qué a mí no? Si yo estoy preparada, si yo estoy preparado, si yo sé o soy consciente de la preparación que he tenido, de algunos discipulados que he tomado, de algunas enseñanzas que me ha costado y me he preparado. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que cuando Saulo piensa esto de sí mismo y piensa que tiene una buena conciencia, la verdad es que no. Por eso el Señor Jesucristo tiene un encuentro con este Saulo y es cuando le hace conocer verdaderamente cuál es el verdadero evangelio y lo escoge y lo elige. Pero bueno, era un ejemplo, Saulo, de una buena conciencia, de una buena preparación. Esperemos que esto no pase en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, conoce todo. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que realmente estamos teniendo una conciencia buena? ¿Cómo saber nosotros que tenemos o no tenemos pecados silenciosos? ¿Cómo saber estos dos puntos? Porque si bien es cierto el segundo punto que dice que la pelea entre la carne y el espíritu, este como tal no es posible poderlo decir o especificar, porque Dios nos ha estado hablando domingo tras domingo acerca de las obras de la carne. Como dice su palabra, y escrito está, manifiestas son las obras de la carne. Y nos da todo el texto. Y Dios nos los ha estado permitiendo verlo cada domingo. Entonces, ese punto no lo tocaré, pero sin embargo el primero, ¿cómo saber que yo tengo un pecado silencioso? ¿Cómo saber que si tengo o no tengo una buena conciencia? Si bien es cierto, hermanos, desde el principio hasta el final, Dios nos ha estado hablando y Jesús mismo lo hizo, fueron los mandamientos. Nos recalcó siempre los mandamientos, hermanos. Si nosotros no vivimos conforme a los mandamientos, estos mandamientos serán como nuestro filtro de saber si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios, si tenemos o no tenemos una buena conciencia, si estamos cambiando o no estamos cambiando, si hay un crecimiento espiritual en nuestra vida. Como por ejemplo, la palabra de Dios en los mandamientos nos enseña y nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hace rato dimos el ejemplo. Su palabra dice, no matarás. Y Dios nos ha estado hablando también domingo tras domingo con las palabras. ¿Cuántas veces no le hablamos mal a nuestros hermanos? ¿De qué manera nos dirigimos hacia nuestros hermanos? Ahora, si Dios hizo al hombre a imagen y semejanza y Dios mora dentro de nosotros mismos, ¿cómo te diriges a tu hermano sabiendo que Dios mora dentro de él? ¿O que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de él? ¿Cómo te diriges? Bueno, eso es algo que deberíamos de tener muy presente. No podemos hacer un inventario de las cosas buenas que hicimos durante todo el año, pero lo que podemos hacer es compararlos con la palabra de Dios. Volvemos al escrito está, ¿verdad? Sin exagerar y sin afanarnos. Y como dice Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, ¿cómo saber si el juicio o el juzgar a mi hermano realmente lo edificará? Lo que decíamos, este juicio, hermano, o el juzgar alguna acción, es encontrarle la solución al problema. Si mi hermano está pecando,
¿Qué palabra o qué nos dice la palabra de Dios con respecto al pecado? Y si bien es cierto es que dice que la palabra de Dios trae luz a la vida de mi hermano, entonces ocuparé la palabra de Dios para ayudar a mi prójimo. Señor, tu palabra dice que tú diste un precio por mi hermano. Tu sangre, Señor, redime a mi hermano. Tu sangre, Señor, levanta a mi hermano. Y es aquí donde nos damos cuenta que la palabra de Dios será el filtro, hermanos, para poder hacer un buen juicio de las obras buenas, tal vez, o malas, que nosotros estemos realizando durante todo este año. En conclusión, podemos decir que es cierto que no podemos discernir todos nuestros errores, pero podemos hacer una pequeña oración como la hizo el salmista David, y esperando, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios sea quien redarguya sus corazones, sea el Espíritu Santo de Dios quien traiga esa palabra a su espíritu, porque si bien es cierto y escrito está, el Espíritu le habla a nuestro espíritu para levantarnos. Si permitimos en esta hora hacer un pequeño recuento de todo lo que hemos hecho, consciente o inconscientemente, hermanos, hagámoslo. Estamos a 6 días de poder terminar el 2024. Y qué mejor, hermanos, que ocupar o hacer un pequeño recuento de todo lo bueno que hemos hecho delante de nuestro Dios. No delante de los hombres, hermanos, porque el hombre, ¿qué sabe de nosotros? No es Jehová quien juzga nuestros corazones, quien escudriña nuestro corazón, quien escudriña nuestra mente, quien sabe lo más profundo de nuestro corazón. De Él es del que debemos de preocuparnos. Y no, hermanos, con el afán o con el fin de decir, Señor, soy el mejor o soy la mejor, o no soy el mejor, sino con el único propósito, hermanos, de que este año comencemos tomados de la mano de Dios, más conscientes, con una acción y una disposición de poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, nos ha estado hablando de que hay muchas acciones que no son correctas delante de sus ojos. Nos ha estado exhortando a cambiar y a tomar acción. Hay muchas cosas, hermanos, que en el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, nos remarca constantemente de acciones que nos corresponden a nosotros. Por ejemplo, nos dice, permaneced o estad firmes. O sea, hermanos, ¿vamos en algún momento a caer? Sí, pero te está diciendo, permanece firme. Es una acción que nos corresponde a nosotros. No dice, dile al Señor que te ayude a permanecer firme. No dice, nos dice a nosotros, nos da una indicación. Permanecer firmes. También nos dice algunas otras cosas como, no toméis o hagáis las cosas del mundo. O sea, desde ahí Él ya te está dando otra indicación. No hagas. ¿Puedes? Puedes. Pero no lo hagas. No te conviene hacer lo que estás haciendo. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que hay acciones que nos corresponden a nosotros, hermanos, para poder hacer de ahora en adelante lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, sabiendo que Dios ya nos ha hablado, podemos hacer una pequeña oración, la cual a mí también me gusta mucho lo que dice el salmista David. ¿Por qué no cierras en esta hora tus ojos y le vamos a decir, como dice Salmo 51:10, y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, si hacemos esta oración de todo nuestro corazón, siendo conscientes, hermanos, de la oración que vamos a hacer, créanme que el Señor no rechaza, no menosprecia ni un corazón contrito y humillado. Y como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor no es deudor tampoco de nadie. Si Él bien tiene consciente el esfuerzo y la dedicación que tú has hecho durante también este año, que te has esforzado, hermano.
pero hay acciones que a Él no le agradan y no le gustan. Sin embargo, no es deudor de nadie y aún así Él también te ha recompensado o nos ha recompensado a todos. Entonces terminamos haciendo esta pequeña oración pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude. Cierra conmigo tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa noche por la palabra, Señor, que has hablado a nuestras vidas. Yo te pido primeramente, Espíritu Santo de Dios, por la vida de cada uno de los que están sentados escuchando esta palabra. Espíritu Santo de Dios, tráeles a sus mentes los pecados ocultos que tiene cada uno de ellos. Aquel Señor que es practicante del pecado, yo te pido en el nombre de Jesús que de él tengas misericordia. Tu palabra dice que tú ya pagaste un precio por cada uno de nosotros. Y si bien es cierto, amado Señor Jesucristo, dice tu palabra que no es, Señor, por acciones, que no es por obras, y no es tampoco del que quiere ni del que corre, Señor, sino del que tú tienes misericordia. Yo te pido en esta noche, Padre mío, por cada uno de mis hermanos que es practicante del pecado, y aún, Señor, es practicante de las obras de la carne, y aún del que, Señor, no se ha dado cuenta de su pecado, que tú alumbres, Señor, sus ojos, que como dice tu palabra, lámpara es a sus pies, Señor, tu palabra, alumbréale, Señor, sus caminos de cada uno de mis hermanos, quebranta y redarguye el corazón de cada uno de ellos. Padre, y como un solo cuerpo, y como una sola iglesia, como un solo miembro tuyo, yo te pido en esta hora lo que el salmista David te pidió. Por favor, crea en nosotros un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Haz de nosotros tu voluntad, Señor. Yo dispongo la vida de cada uno de mis hermanos y aún la mía, Señor, para que tu voluntad se haga. Y como dice tu palabra, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y que tú eres un Padre bueno y misericordioso y que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea en cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú obrarás y porque sé que tú harás. Toda la gloria y toda la honra sean a ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Hermanos, pues pongamos este nuevo año acción y hagamos la voluntad del Señor. Te quiero recordar algo. Dios no se equivocó al escogerte a ti y Dios no se ha olvidado de ti. El crecimiento espiritual lo tendrás, los frutos en tu casa lo obtendrás si comenzamos, ¿verdad?, a practicar y a hacer la voluntad de Dios sobre todos sus mandamientos, sobre todo su palabra, y estoy 100% segura, mi amado hermana, que vas a tener fruto en tu casa. Así que es un nuevo año, o bueno, estamos a unos días de un nuevo año, y sé que el Señor también traerá fruto a tu casa. Así que esforcémonos como un solo cuerpo. Yo te animo, yo te insto a que juntos continuemos haciendo crecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.